Como les venía contando, vamos a trabajar textos continuos argumentativos, textos continuos expositivos, textos continuos literarios. Entonces vamos a ir con el ejercicio número 1. Este es un texto continuo literario. Y de una vez nuestro enunciado dice, a partir del siguiente texto, responda la pregunta. Entonces, nuestro enunciado dice así. Bueno, por la mañana la vieja señorita Watson me echó una buena bronca por lo de la ropa, pero la viuda no me riñó, sino que limpió las manchas y el barro. Y parecía estar tan triste que pensé que si podía, me portaría bien durante un tiempo. Después, la señorita Watson me llevó al gabinete a rezar, pero no pasó nada. Me dijo que rezase todos los días y que todo lo que pidiera se me daría, pero no era verdad. Lo intenté. Una vez conseguí un sedal para pescar, pero sin anzuelos. Sin anzuelos no me valía para nada. Probé a conseguir los anzuelos 3 o 4 veces, pero no sé por qué aquello no funcionaba. Así que un día le pedí a la señorita Watson que lo intentase por mí, pero me dijo que era un tonto. Nunca me explicó. Ay, acá. Yo creo que vamos a necesitar un momento ayuda para poder terminar de leer. No sé si se pueda. Pensé que no nos alcanzaba a correr, pero sí, un poquito. Muy buena contigo, Cari, gracias. Entonces retomamos la última parte. Dice, así que un día le pedí a la señorita Watson que lo intentase por mí, pero me dijo que era tonto. Nunca me explicó por qué y yo nunca pude entenderlo. Entonces, la pregunta dice de la siguiente manera, de acuerdo con la forma en la que el narrador expresa su relación con la vieja señorita Watson, podría inferirse que ella tiene hacia él una actitud. Esta pregunta, antes de que nos dé las opciones de respuesta, nosotros ya podríamos hacernos una idea de qué actitud ella asumió con él. Entonces podrían empezar a opinar cuál sería la actitud, así no tengamos las opciones de respuesta, puesto que nosotros, habiendo leído el texto, ya sabemos qué actitud tiene ella hacia él. Entonces, vamos a ir con la opción número A, de amistad y admiración, de extrema compasión, de completa apatía y de, en ocasiones, desobligante. Yo creo que aquí, aun cuando no sepamos el significado de algunas palabras, no sé, de pronto apatía o desobligante, es fácil deducir esta respuesta, puesto que ya hay unos adjetivos, ya hay unas primeras palabras que nos dan un indicio que no se acerca a la respuesta, por ejemplo en la A de amistad y admiración, como nos podemos dar cuenta en el texto, voy a devolverlo un momento, pues ella nunca se muestra amable ni con una intención de amistad. Entonces ahí ya fácilmente descartaríamos la A. De extrema compasión, de completa apatía o en ocasiones desobligante. No sé si de pronto tengan ya opciones pensadas, si haya un 50-50 o si ya definitivamente todos y todas se han decidido hacia una de las respuestas. De extrema compasión, bueno, claro, ahí ya dimos un plus que no era la A, porque esa no demuestra ni amistad ni admiración frente a lo que él le dice. Entonces, Bueno, está más o menos un 80% se va por la C y el otro 20 se va por la D. listo, entonces nuevamente descartamos la B de extrema compasión. Bueno, no, en ningún momento se muestra compasiva. Y tenemos entonces la duda entre completa apatía y en ocasiones desobligante. ¿Me recuerdas qué porcentaje más o menos tenemos de estudiantes que responden la C y cuál de la D? ¿Cuántos? Más o La, menos.
La mayoría van por la C. Por la C. Listo. Entonces, vamos a dar la opción correcta y es en ocasiones desobligante. Para el descontento de casi la mayoría, que eran los que habían respondido la C, nos vamos a devolver nuevamente al texto para revisar por qué es la D, no la C. Resulta que aquí, en el enunciado, bueno, si fuera por las primeras oraciones, dice, bueno, por la mañana la vieja señorita Watson me echó una buena bronca por lo de la ropa. Entonces ahí ya hay una primera actitud que sí, es apática. Y parecía estar tan triste que pensé que si podía me portaría bien durante todo el tiempo. Bueno, después la señorita Watson me llevó al gabinete a rezar. Pero no pasó nada. Me dijo que rezase todos los días y que todo lo que pidiera se me daría. Aquí hay un tip y es que ella no es completamente apática. Si ustedes se dan cuenta, en esta oración me dijo que rezase todos los días. Si ella fuera completamente apática, pues no le hablaría y no le diría que rezase todos los días y que todo lo que pidiera se lo daría. Nuevamente ella vuelve acá a tener una actitud cuando dice, así que un día le pedí a la señorita Watson que lo intentase por mí, pero me dijo que era tonto. Nuevamente una actitud desobligante. Entonces, cuando nos vamos a las opciones de respuesta y ustedes seleccionan completa apatía, pues ella tuvo en algunas ocasiones una relación así fuera de hablarle un poco a el narrador, entonces es en ocasiones desobligante. Así que, bueno, vamos con este segundo ejercicio. Profe, es que algunos estudiantes nos preguntan que si les podrías dar la definición de apatía. Bueno, y bueno, esto era importante aquí por otra cosa que les quería mencionar y es que la apatía demuestra un total desinterés hacia algo que se está manifestando. Resulta que no era necesario ni siquiera que ustedes se supieran el significado de apatía y de desobligante, puesto que piensen ustedes, amistad y admiración, bueno, ya la habíamos descartado, extrema compasión también ya la habíamos descartado, pero aquí nomás en estas dos palabras, en completa y en ocasiones, nos da la respuesta, porque de hecho ella no fue completamente orientada hacia alguna, no sé, aquí en este caso apatía, sino que en ocasiones ella se mostraba indiferente frente a muchas cosas, es decir, no más con el haber leído esta parte y sin saberse el significado de estas dos palabras, ustedes ya fácilmente hubieran podido descartar la opción. Entonces no sé si tengan más preguntas. Y vamos nuevamente avanzando. Entonces tenemos el ejercicio número 2. Esto es un texto continuo expositivo y se titula Tengo un sueño. Entonces dice, 1963 no es un fin, sino el principio. Y quienes tenían la esperanza de que los negros necesitaban desahogarse y ya se sentirán contentos, tendrán un rudo despertar si el país retorna a lo mismo de siempre. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que a los negros se les garantice sus derechos de ciudadanía. Los remolinos de la rebelión continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que surja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido umbral que conduce al Palacio de la Justicia. Debemos evitar cometer actos injustos en el proceso de obtener el lugar que por derecho nos corresponde. No busquemos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y del odio. Debemos conducir para siempre nuestra lucha por el camino elevado de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas donde se encuentre la fuerza física con la fuerza del alma. La maravillosa nueva militancia que ha envuelto a la comunidad negra no debe conducirnos a la desconfianza
de toda la gente blanca, porque muchos de nuestros hermanos blancos, como la evidencia su presencia aquí hoy, han llegado a comprender que su destino está unido al nuestro y su libertad está inextricablemente ligada a la nuestra. No podemos caminar solos y al hablar debemos hacer la promesa de marchar siempre hacia adelante. No podemos volver atrás. Este es un texto un poco largo, también en parte por eso lo elegí, para que, pues bueno, ustedes saben que no siempre las preguntas que les ponen en las pruebas son tan cortas y tan fáciles, entonces les quise poner este texto y dice, de acuerdo con lo expresado en el primer párrafo del texto, la lucha contra la discriminación racial necesita. Entonces, nuevamente, esto es una pregunta en la que de una vez les están diciendo diríjanse al primer párrafo del texto, es decir, no es necesario que se centren en el resto. La opción A dice que la comunidad negra se someta a las instituciones vigentes. La B, la reivindicación de los principios promulgados por los padres de Norteamérica. La C, que cada negro tenga la habilidad individual para defenderse de los abusos de los blancos. La D, evitar que la lucha por los derechos civiles derive en violencia. Entonces, bueno, antes de que nos den las opciones, quisiera ver cómo están ahí en términos de la lectura. Esto es comprensión lectora. Entonces, si quieren también podríamos devolvernos al texto, nuevamente revisar sobre todo el primer párrafo, que aquí el enunciado bien dice de acuerdo con lo expresado en el primer párrafo. Entonces no necesitan en parte lo que dice después. Entonces recuerden que les están preguntando la lucha contra la discriminación racial, ¿qué es lo que necesita? Entonces volvemos aquí. Bueno, aquí, digamos también por términos del espacio, no se alcanza a diferenciar hasta dónde iría el primer párrafo y casi que todo lo que aparece acá sería parte del primero. Entonces, el texto que teníamos va más o menos hasta aquí donde les estoy señalando. En el no debemos permitir que a nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Aquí terminaría más o menos el primer párrafo y aquí iría el siguiente. Ustedes saben que, bueno, por términos de espacio también es necesario recoger ahí un poco para que puedan leerla. Entonces, no sé si ya empezaron a responder para que me digan qué opciones tienen. Bueno, hasta el momento Eduardo José dice completamente seguro que es la B, pero la mayoría dicen que es la D. Dicen que es la D. Uno que otro estudiante la C, pero está entre Listo, ellas. nadie la A. No, nadie la A, ninguno. Listo, que la comunidad negra se someta a las instituciones vigentes. Pues bien, porque ninguno respondió la A, porque no lo es. Y pues porque esto significaría que toda la comunidad esté limitada estrictamente a lo que dicen las instituciones vigentes. Y las instituciones vigentes eran las que estaban creadas por los blancos. Es decir, ahí seguiría la discriminación racial. Y el enunciado nos dice la lucha contra la discriminación racial. La B, la reivindicación de los principios promulgados por los padres de Norteamérica. Edward creo que fue el que dijo que estaba completamente seguro. Bueno, vamos a dar la respuesta correcta. Es evitar que la lucha por los derechos civiles derive en violencia. Edward, bueno, la reivindicación de los principios promulgados por los padres de Norteamérica está haciendo referencia estrictamente a Norteamérica, es decir, a sus habitantes y a los blancos, como lo mencionan en el texto. Y cuando nosotros nos dirigimos solamente a una comunidad, pues estamos apoyando esa discriminación racial según el texto. Y nos están diciendo es la lucha contra la discriminación racial. Entonces esa sería la forma de descartar la opción B. La C dice que cada negro tenga la habilidad individual para defenderse de los abusos de los blancos. Bueno, esto no podría ser correcto. Fíjense ustedes acá, nos vamos a devolver un momento al texto.
Y aquí nos dicen, debemos conducir para siempre nuestra lucha por el camino elevado de la dignidad y la disciplina. Cuando está diciendo debemos conducir, se está refiriendo específicamente a la comunidad negra, ¿no? Dice, no debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Es decir, ellos están en contra de la violencia física. Entonces, cuando aquí en las opciones de respuesta nos dice que cada negro tenga la habilidad individual para defenderse de los abusos de los blancos, pues está refiriéndose a la violencia y nos están diciendo que por la vía de la violencia no. Entonces, la opción correcta es la D. Y vamos con el ejercicio número 3. No sé si tengan más preguntas sobre el anterior. Pero bueno, en este ejercicio, el número 3 es un texto continuo argumentativo y dice de la siguiente manera. A lo largo de los siglos, filósofos y artistas han ido proporcionando definiciones de lo bello, y gracias a sus testimonios se ha podido reconstruir una historia de las ideas estéticas a través de los tiempos. No ha ocurrido lo mismo con lo feo, que casi siempre se ha definido por oposición a lo bello, y a lo que casi nunca se ha dedicado estudios extensos, sino más bien alusiones parentéticas y marginales. Por consiguiente, si la historia de la belleza puede valerse de una extensa serie de testimonios teóricos, de los que puede deducirse el gusto de una época determinada, la historia de la fealdad, por lo general, deberá ir a buscar los documentos en las representaciones visuales o verbales de cosas o personas consideradas en cierto modo feas. No obstante, la historia de la fealdad tiene algunos rasgos en común con la historia de la belleza. Ante todo, tan solo podemos suponer que los gustos de las personas corrientes se correspondieran en algún modo con los gustos de los artistas de una época. Nuevamente este texto también lo elijo porque es largo y porque de pronto hay frases en las que nos harían confundir, como en la pregunta anterior, y allá es donde yo quisiera que llegaran, que no se dejen enredar por ciertas frases. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes expresiones podría reemplazar a la expresión no obstante, que da inicio al segundo párrafo sin que cambie el sentido del texto? Entonces nos vamos a devolver antes de revisar las opciones de respuesta, y es, ¿ustedes por qué podrían cambiar la expresión no obstante, pero sin que cambie el sentido del texto? Entonces aquí nos están hablando y terminan aquí una oración y continúan con el no obstante. La historia de la fealdad tiene algunos rasgos en común con la historia de la belleza. Y venimos a las opciones de respuesta. Y es A, por lo tanto, B, ya que, C, sin embargo, y D, además. Entonces, bueno, ¿cuál de las siguientes expresiones podría reemplazar a la expresión no obstante? Cuando les salgan este tipo de preguntas, traten nuevamente de releer con cada una de las opciones que les están dando. Aquí, digamos, por el espacio tendríamos que devolvernos varias veces, pero entonces espero las respuestas que ya tengan. Bueno, mira que antes de que salieran las opciones de pregunta, ya la mayoría decía que era sin embargo, antes de ver las opciones. Entonces, vamos bien. Súper bien que hagan ese tipo de avances, porque esto permite también entender y comprender el texto de una forma. Entonces, bueno, vamos a dar la opción de respuesta, y muy bien por todas y todos los que ya habían puesto su respuesta antes de que salieran las opciones. No sé si de pronto igual nuevamente queden dudas para alguien que vaya mencionándonos si de pronto tiene alguna duda. Y de esta manera pasamos a nuestro ejercicio número 4. Este es un texto continuo argumentativo y dice de la siguiente manera. A lo largo de los siglos, es el mismo que teníamos en la pregunta anterior, pero es importante que lo releamos y que tratemos de pensar en elementos que no habíamos tenido en cuenta la anterior vez cuando lo leímos.
Entonces dice, a lo largo de los siglos, filósofos y artistas han ido proporcionando definiciones de lo bello, y gracias a sus testimonios se ha podido reconstruir una historia de las ideas estéticas a través de los tiempos. No ha ocurrido lo mismo con lo feo, que casi siempre se ha definido por oposición a lo bello y a lo que casi nunca se ha dedicado a estudios extensos, sino más bien alusiones parentéticas y marginales. Es importante, como en varias sesiones les he dicho, que traten de hacer las pausas correspondientes cuando encuentren los signos de puntuación, puesto que este les permite entender o bueno, saber si ustedes de verdad han entendido lo que han leído hasta el momento, porque no continúen leyendo un texto cuando no entienden la primera frase, porque si no se van a perder en el resto del texto. Entonces traten de ir haciendo las pausas correspondientes. Por consiguiente, si la historia de la belleza puede valerse de una extensa serie de testimonios teóricos, de los que puede deducirse el gusto de una época determinada, la historia... ¡Ay, se nos saltó! La historia de la belleza puede valerse de una extensa serie de testimonios teóricos, de los que puede deducirse el gusto de una época determinada. La historia de la fealdad, por lo general, deberá ir a buscar los documentos en las representaciones visuales o verbales de cosas o personas consideradas, en cierto modo, feas. No obstante, la historia de la fealdad tiene algunos rasgos en común con la historia de la belleza. Ante todo, tan solo podemos suponer que los gustos de las personas corrientes se corresponderían en algún modo con los gustos de los artistas de una época. Entonces ahora sí vamos a leer el enunciado. Aquí dice: Umberto Eco, en este fragmento introductorio a la historia de la fealdad, pretende. Esta pregunta también es parecida a la anterior, es decir, ustedes ya pueden ir deduciendo mucho antes de que les salgan las opciones de respuesta a qué se refiere, cosa que cuando revisen las opciones de respuesta, pues para ustedes ya va a ser un poco más fácil y más cercano rechazar algunas de las respuestas. Entonces tenemos A. Explicar cómo un visitante del espacio interpretaría un cuadro de Picasso o un desfile de modas. B. Explicar las razones para tratar la historia de la fealdad asociándola a la historia de lo bello. C. Llamar la atención sobre lo bello para explicar la historia de la belleza a lo largo de los siglos. D. Decir que lo bello es mucho más importante que lo feo aquí y en Katmandú. Entonces, bueno, vamos a revisar nuevamente qué es lo que nos piden. Traten de no irse por las ramas. Y entonces dicen, ¿qué es lo que pretende Humberto, que es el autor de este texto? Entonces, si ya tienen opciones de respuesta. Sí, ya hay una opción y es la B. La B. Y nadie responde otra. No, hasta el momento no. Listo, entonces vamos a dar aquí la opción. Y bueno, muy bien a todos, explicar las razones para tratar la historia de la fealdad asociándola a la historia de lo bello. Vamos con el ejercicio número 5. Este es un texto continuo literario. Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó. Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostró, con teorías que para todos resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio, cuando llegó Melquiades a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida hasta entonces en Macondo, y como una prueba de su admiración le hizo un regalo
que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea, un laboratorio de alquimia. Entonces, bueno, vamos a nombrar aquí a la persona que de primeras nos responda a qué libro hace parte este fragmento. Es importante, es fundamental. Digamos, es un texto básico de literatura que deberíamos de haber leído en algún momento en nuestras vidas. Entonces, ¿quién fue la primera persona que respondió? Bueno, la primera persona es Camilo Rodríguez, que dice Cien años de soledad. Bien, Camilo Rodríguez, eh, por ser la primera persona que nos menciona a qué texto hace referencia a este fragmento. Y vamos con el enunciado. Dice, en la expresión de Úrsula, si has de volverte loco, vuélvete tú solo, pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. Las ideas de gitano representan. Lo mismo está, casi que todos los textos continuos literarios nos permiten hacer un análisis mucho antes de que revisemos las opciones de respuesta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que antes de que nosotros leamos ya tenemos unas posibles respuestas y va a ser mucho más fácil descartar otras. Entonces, vamos con la opción número A, la locura de José Arcadio. B, la desconfianza de la aldea. C, la actitud infantil de los niños. Y D, la jovialidad de Melquiades. Entonces, bueno, otra mención para la persona que nos diga quién era Melquiades en 100 años de soledad. A ver quién es la primera persona que se arriesga a comentarlo. Mientras tanto, vamos respondiendo aquí lo que nos están pidiendo en el enunciado, y es que las ideas de gitano que representan. Entonces, lo mismo, van poniendo sus opciones de respuesta por si necesitan de pronto revisar nuevamente la parte del texto. Úrsula perdió la paciencia, viene la frase que les están preguntando, y es, si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó, pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. Entonces, listo, no sé quiénes tengan ya las opciones de respuesta. Bueno, están convencidos y seguros que es la mayoría. Y muy pocos dicen que es la D. Listo. Bueno, muy bien por las personas que respondieron la locura de José Arcadio. No sé si también tengamos a alguien para mencionar, alguien que se haya arriesgado a decirnos quién es Melquiades. Y vamos a revisar las opciones. Entonces dice, las ideas de gitano, tal vez muchas de las personas que se fueron por la opción D, que es la jovialidad de Melquiades, para los que ya leyeron el libro, Melquiades sí era un gitano, pero recuerden que aquí les están diciendo, si has de volverte loco, vuélvete tú solo, pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. Si ustedes recuerdan aquí en el enunciado, acá ella dice, si has de volverte loco, que eso ya sería como el primer elemento clave. El segundo es que dice, perdió la paciencia. Esas dos palabras serían los tips aquí que nos acompañen y que le den más fuerza a que nuestra opción de respuesta sea la locura y no la jovialidad. Recuerden que en ningún momento se menciona, es decir, si esta pregunta la leyera a alguien que no ha leído nunca 100 años de soledad, pues no tendría ni idea quién es Melquiades, no podría hacer la asociación, pero igual no es lo que se pide. Entonces, bien para las personas que respondieron la locura de José Arcadio. Y así vamos con la siguiente pregunta. Entonces, este es nuestro ejercicio número 6. Este es un texto continuo literario y dice, siendo casi continuo durante la noche el flujo de tráfico, bloquear la carretera para retener un camión, como había sido la primera idea, supuso la caída de los asaltantes en su propia trampa, dado que tras ese camión otros camiones venían, portando refuerzos y socorro inmediato para el conductor en apuros. La solución del problema efectivamente genial. Así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales. Consistió en que los asaltantes
se dividieron en dos grupos, uno táctico y otro estratégico, y en establecer dos barreras en lugar de una, comenzando el grupo táctico por cortar la carretera inmediatamente después del paso de un camión que circulaba separado de los otros, y luego el grupo estratégico, unas centenas de metros más adelante, adecuadamente informado por una señal luminosa. Con la misma rapidez montaba la segunda barrera, de modo que el vehículo condenado por el destino no tenía otro remedio que detenerse y dejarse robar. Este texto es interesante nuevamente y de hecho creo que todas las preguntas que nos van a salir el día de hoy son largas porque quiero que analicen la totalidad del contexto en el que las estoy presentando y de esta manera vamos con el enunciado. Dice: la expresión "así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales" alude a que nuevamente un texto literario, entonces nos permite deducir antes de que aparezcan las opciones. Y tenemos aquí la opción A: los policías son siempre discretos en sus investigaciones de robos. B: los policías se burlaron de los métodos usados por los asaltantes. C: los asaltantes demostraron su inexperiencia en este tipo de asaltos. O D: los policías admiraron a regañadientes a los asaltantes por el plan usado. Entonces, bueno, mientras ustedes se arriesgan a dar las opciones de respuesta, igual si tienen dudas podríamos ir nuevamente revisando dentro de las opciones de respuesta cuál se acerca a la verdadera. Bueno, hay de todo un poco. Está la B, la D y la C. Listo, Está entre esas. descartada totalmente la A. Sí, la A no, ninguno. Listo. Como está tan variado, creo que es importante que volvamos a leer entre todos el texto. Céntrense, métanse en la historia, o sea, traten de pensar que son ustedes cualquiera de los actores que aparece aquí, así se meten en el rollo de la historia. Entonces dice así: siendo casi continuo durante la noche el flujo de tráfico, entonces imagínense algún lugar, ahí hasta el momento no nos dicen dónde, en donde haya mucho tráfico. Bloquear la carretera para retener un camión, como había sido la primera idea, entonces ya hay flujo de tráfico, la idea es bloquear la carretera, retener un camión y hasta ahí, eso es todo lo que nos dicen, entonces vayan imaginándose esa escena. Supuso la caída de los asaltantes en su propia trampa. Es decir, bueno, ahí vamos mirando si caen o no en la trampa, si les resulta o no a los asaltantes su plan. Dado que tras ese camión otros camiones venían, es decir, el camión que ellos tenían preparado para retener, dice que detrás de este camión venían otros camiones que portaban refuerzos y socorro inmediato para el conductor en apuros. Entonces, esa es una situación. Ahí no nos han dicho que ha pasado nada, sino que es una situación y unas posibles consecuencias. Dice: la solución del problema efectivamente genial. Es decir, ante esa situación algo le salió bien. Así fue reconocido en voz baja por las autoridades policiales. Consistió en que los asaltantes se dividieron en dos grupos. Piensen esta segunda, digamos, esta segunda parte, imagínensela, y es la solución del problema efectivamente genial. Si eso es reconocido así por los policías, piensen ustedes de qué manera se lo dirían entre ellos, que son la contraparte de los asaltantes. Dice: consistió en que los asaltantes se dividieron en dos grupos, uno táctico y otro estratégico. Aquí ya que nos están contando lo que verdaderamente pasó durante la situación que nos plantearon en los primeros reglones, ¿sí? Entonces, los asaltantes se dividieron en dos, un grupo táctico y uno estratégico, y en establecer dos barreras en lugar de una. Es decir, aun con todo el problema que tenían, con toda la situación que ya nos mostraron, ellos trataron de dividirse en dos
y tratar de establecer dos barreras. Comenzando el grupo táctico por cortar la carretera inmediatamente después del paso de un camión que circulara separado de los otros. Entonces ahí fue una táctica que ellos utilizaron. Y luego el grupo estratégico, unas centenas de metros más adelante, adecuadamente informado por una señal luminosa, con la misma rapidez montaba la segunda barrera, de modo que el vehículo condenado por el destino no tenía otro remedio que detenerse y dejarse robar. La conclusión de esto, evidentemente, es que si el vehículo condenado por el destino no tenía otro remedio que detenerse y dejarse robar, pues fue porque el plan de los asaltantes les salió como ellos querían. No sé si ya nuevamente vuelven y opinan cuáles son sus opciones de respuesta, a ver si de pronto con esta releída se nos cierran las posibilidades de respuesta o seguimos igual de variados. Entonces tenemos la A. Los policías son siempre discretos en sus investigaciones de robos. La B. Los policías se burlaron de los métodos usados por los asaltantes. La C. Los asaltantes demostraron su inexperiencia en este tipo de asaltos. Y la D. Los policías admiraron a regañadientes a los asaltantes por el plan usado. Recuerden que aquí se les está preguntando por la frase que dice, así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales. Entonces, no sé si vuelven a responder, si ya tienen otras opciones. Sí, ya tenemos un gran porcentaje que se van por la D. Listo, entonces vamos a dar la opción correcta. Y considero que esta releída y esta forma de detenernos signo en cada signo y tratar de explicar la situación nos permite también entender que efectivamente la respuesta D era la respuesta correcta y que es cuestión de detenernos nuevamente, pensar en la situación para que esa respuesta nos libere de las otras opciones que tal vez los tenían confundidos en un principio. Vamos con el ejercicio número 7. Esto es un texto continuo expositivo y dice de la siguiente manera. Si el programa Serpi lo paga favorece alguna élite, es a la élite académica, medida según las pruebas de estado, de los estudiantes de estratos populares y a la élite de las universidades de excelencia, medida esta según los criterios de estado, que cuentan con acreditación de alta calidad. No a los ricos contra los pobres, ni a los privados contra el Estado. Aquí hay varios elementos en esta frase tan corta y es que lo primero que se puede deducir es que uno sabe si la persona que escribió o que dijo este fragmento está a favor o en contra del programa Serpi lo paga. Otro elemento, y que es más de forma que de fondo de lo que nos quieren mencionar, es que si ustedes se dan cuenta hay varios guiones dentro del enunciado, lo que permite que hagamos unas pausas y entendamos a qué hace referencia cuando hay una frase encerrada en medio de dos guiones, ¿sí? Traten de compararlo un poco con la misma acción y con lo mismo que nos daría si en vez de los guiones pusiéramos unos paréntesis. Y así leemos el enunciado y dice, este fragmento lo escribieron dos rectores universitarios. El objetivo era defender al programa Serpi lo paga y su argumento central es que... Entonces, nuevamente, esto es comprensión lectora, entonces traten de revisar nuevamente los elementos. Y vamos a mirar las opciones de respuesta. A. No defiende el programa, sino lo acusa de elitista. B. Es un programa incluyente que favorece a los más necesitados. C. No es un programa de élite económica, sino académica. Y D. Critica el discurso de la lucha de clases, en la que se enfrentan ricos y pobres. Entonces, nuevamente vamos a revisar qué opciones de respuesta tienen.
Recuerden y vean el enunciado, se los están diciendo. El objetivo era defender el programa SERP y lo paga. ¿Mm? Si el objetivo es defender, no pueden en ninguna opción de respuesta ir a poner alguna que esté en contra. ¿Mm? No sé qué dicen. Bueno, mira que Eduardo dijo antes de que salieran las opciones de respuesta, dijo que está a favor del programa. Dio como la opinión antes de las opciones. Y ¿Listo? después de mostrar las opciones, se van por la C. Todos por la C. Por la C. Bueno, vamos a revisar. Muy bien, para todas y para todos. Es decir, cuando nos están diciendo que el objetivo era defender el programa, y como lo recalcó Eduardo antes de que salieran las opciones, no podía hablar mal, sino que tenía que referirse a otro argumento, y es que no es un programa de élite económica, sino académica. Entonces, casi que desvía la discusión central del programa Serpilo Paga. Entonces, muy bien. Vamos con el ejercicio número 8. Esto es un texto continuo expositivo y se titula La nueva matazón. Desde que empezó el cese al fuego bilateral definitivo hace 90 días, no ha habido más que un incidente armado entre el ejército y las FARC, pero han sido asesinados uno a uno 20 líderes campesinos, según la investigación de La Silla Vacía, de los cuales 6 eran militantes del Partido Marcha Patriótica. Aquí vamos a hacer una pausa, vamos a tratar de leerlo. Este texto, como leímos, en el que estábamos un poco confundidos con las opciones de respuesta, y es desde que empezó el cese del fuego bilateral y definitivo. Entonces, pregunta, ¿qué es el cese al fuego bilateral y definitivo? Por si de pronto alguna o alguno nos quiere ayudar con la definición de qué es. Hace 90 días. Es decir, esto ya nos está diciendo que hace rato que escribieron esto, porque eso pasó hace mucho tiempo. Es un contexto. También en parte traje esta pregunta porque hace parte del contexto colombiano reciente y no es una noticia tan alejada a sus realidades. Entonces, esto es algo que pasó mientras todos nosotros los que estamos participando aquí estuvimos presentes. Entonces, no sé, ¿alguien ya nos ayuda con qué es el cese del fuego bilateral y definitivo? Porque es importante, claro, tener el significado de algunas palabras, y a partir del contexto que nos dan, pues ahí ya se logra la comprensión. Bueno, Camilo Rodríguez otra vez nos dice que no atacarse entre sí. Bien, es una definición corta. Y no atacarse, y bueno, con la palabra del fuego lo que nos está diciendo es por la vía de las armas. Entonces, bien, Camilo dice, no ha habido más que un incidente armado entre el ejército y las FARC, es decir, que mientras se declaró el cese bilateral, solamente hubo un incidente armado entre el ejército y las FARC. Pero han sido asesinados, es decir, cuando ya nos dicen el pero, quiere decir que hay otra situación paralela, y es que han asesinado uno a uno 20 líderes campesinos, según la investigación de La Silla Vacía. La Silla Vacía, un reconocido medio, de los cuales 6 eran militantes del Partido Marcha Patriótica. Entonces nos están diciendo, claro, no murió gente, dejó de morir mucha gente en incidentes entre el ejército y las FARC, pero alterno a eso han muerto 20 líderes campesinos uno a uno, y de los cuales de esos 20, 6 eran militantes del Partido Marcha Patriótica. Entonces dice, nos están repitiendo la dosis, dice con humor macabro su presidenta Aida Bella. Entonces, pregunta ahí para que respondan y para mencionar a la persona que nos lo conteste de primeras es quién es Aida Bella. Y dice, bueno, ¿quién es Aida Bella? Porque haría referencia al nos están repitiendo la dosis, ¿sí? Esta frase. Superviviente del exterminio de 3.000 miembros de la Unión Patriótica de hace 30 años. Esa ya es una de las pistas frente a la persona que nos pueda responder quién era Aida Bella. Perdón, ¿quién es Aida Bella?
Entonces dice, nos están repitiendo la dosis, dice con humor macabro su presidenta Aida Bella, superviviente del exterminio de 3.000 miembros de la Unión Patriótica de hace 30 años. ¿Alguien dijo algo? Camilo nuevamente dijo que senadora. Bien, Camilo, pero está bien la respuesta y está bien que esté tan activo el día de hoy, pero aquí lo que nos están indicando, además de ese contexto que ya nos da Camilo, es que nos están repitiendo la dosis, hace referencia a que hace unos 30 años ella fue superviviente del exterminio de 3.000 miembros de la Unión Patriótica. Entonces, reconocimiento, bueno, ya vamos a ir explicando qué era la Unión Patriótica. Lo mismo si alguna de las personas que está en este momento conectada sabe qué es la Unión Patriótica, para que lo compartamos entre todos, sería mucho mejor. Entonces vamos a seguir leyendo mientras que alguien responde. La matanza arreció a partir del 2 de octubre, con el triunfo del no en el plebiscito. Pero venía de atrás, desde que se iniciaron las conversaciones de paz con las FARC. A cada avance de los acuerdos de La Habana correspondía una cuota de muertos en los campos de Colombia. Dirigentes regionales y comunales, activistas de derechos humanos, abogados de víctimas y de desplazados, 105 el año pasado, y muchos miembros del Partido Comunista o de la Marcha Patriótica, 124 en los últimos 4 años. Entonces, bueno, si alguien se arriesgó a contarnos qué era la Unión Patriótica, si no, pues bueno, esto hace parte de la historia trágica de nuestro país, de la historia tal vez un poco vergonzosa, y es que era un partido político que surge después de unos diálogos de paz, pero que tristemente, y a partir de investigaciones desde muchos centros importantes y reconocidos, han dicho que con ayuda del Estado empezaron a exterminar a este partido, y una de las supervivientes fue Aida Bella, que en este momento, como bien nos lo decía Eduardo, ella hace parte de la vida política, ¿sí? Pero digamos en este momento, hace 30 años, pues fue una sobreviviente, también iba para cargos de aspiración política. Y bueno, vamos aquí con el enunciado. Dice, según lo afirmado por el autor en el texto, se podría inferir que la relación entre los avances de los acuerdos de La Habana y la situación de los líderes sociales en Colombia es indistinta, B, inexistente, C, inversamente proporcional, y D, directa. Entonces, bueno, no sé cuál sería la opción. Rápidamente, dimos la posibilidad de tomarnos el tiempo necesario y tratar de entender un poco el contexto también en el que estaba escrita la pregunta para dar las opciones. Entonces, bueno, si rápidamente tienen las opciones, vamos descartando el resto y avanzamos con nuestro siguiente ejercicio. La respuesta correcta es directa, ¿sí? Inversamente proporcional, bueno, no sería una relación a menos que no hubiera sucedido nada. Inexistente, pues lo mismo. Tendrían que no haber ocurrido muchos hechos acá mientras estaban acordando en La Habana. Y pues indistinta es porque no tenía en relación a nada. Entonces, bueno, esa sería la opción. No sé si de pronto tengan alguna pregunta y damos paso a revisión. En caso de que no, pues bueno, entonces agradecemos la participación. Hoy mencionamos a Camilo y a Eduardo, que estuvieron muy activos. Y nuevamente les repito, nos veremos dentro de 8 días entonces. Terminen de escribir los temas que les llamaría la atención y asimismo preparamos la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces muchas gracias a todas y a todos por haber estado partícipes de la sesión del día de hoy.